Café Técnico Sucrotec, un espacio de la revista online Ingeniería Azucarera por Sucrotec, donde compartimos experiencias, proyectos y aprendizajes con expertos de la agroindustria azucarera. Es un gusto estar por aquí compartiendo con el ingeniero David Oliva. Em, Les comento, el ingeniero David Oliva es ingeniero químico, experto en procesos industriales. Yo tuve el gusto de trabajar con él, yo tuve el gusto de trabajar con él muchos años y realmente es un ingeniero sumamente proactivo. Eh, eh, Tiene varias especializaciones. Una de las especializaciones que tiene es en gerencia de proyectos y es de lo que vamos a hablar un poquito ahorita, de todo lo que son proyectos de innovación en ingenios, que es algo que es fabuloso, pues, y que cuando trabajamos juntos hicimos algunos y él, después cuando yo ya no seguí junto a él, pero siempre hemos tenido un buen contacto técnico y de amistad. Él ha seguido impulsando muchos proyectos en donde a él le ha tocado estar y ha sido de amplio beneficio. Entonces, él es una persona muy técnica, mantiene un nivel muy técnico desde el punto de vista de ingeniería azucarera. Él estudió ingeniería química y realmente es de los ingenieros que tienen muy bien sus credenciales puestas. Entonces, con él inauguramos nuestro primer café virtual. En nuestro primer café virtual, pues la idea es platicar un poquito sobre diferentes temas técnicos. Vamos a hablar de diferentes temas técnicos con él y nos vamos a concentrar un poco en lo que son proyectos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está usted? Buen día, Inge. Muchas gracias por la oportunidad y poder platicar sobre algo que creo que los ingenios es bastante bonito y es lo que apasiona de los ingenios, que tanto en zafra y en mantenimiento siempre tenemos nuevos proyectos. Y aquí, con el cafecito, para platicar sobre azúcar y sobre proyectos, que es algo que creo que todos los que estamos aquí somos apasionados. Pues gracias, Inge, por la oportunidad. Eh, un poquito de mi persona. David Oliva, soy hondureño, trabajado 17 años en la industria azucarera, 11 años como jefe de fabricación y 6 años como coordinador de procesos. Dentro de mi experiencia en proyectos, durante estos 17 años he manejado 74 proyectos. El último proyecto en el que estoy involucrado, un filtro de vacío para cachaza. Entonces son proyectos bastante grandes y de la importancia de cambios de hito dentro de los procesos, la eliminación del 100% de utilización de refundidos en la fábrica, todas las recirculaciones y también el primer ingenio en Centroamérica en utilizar óxido de calcio en lugar de hidróxido de calcio. Entonces, eso es de los hitos que puedo mencionar en los proyectos en los que está involucrado. No así otros proyectos dentro del ingenio. ¿Qué pasa con los ingenios? Que a veces tenemos muchos proyectos y no los documentamos. Dentro de estos 74 proyectos puedo mencionar proyectos como mejora en eficiencia energética, en reducción de consumo de motores, por buscar eficiencias, controles de flujos. Toda esa parte se puede ir manejando como proyectos. Entonces, una de mis especialidades es la dirección integral de proyectos. ¿De dónde surgen los proyectos? Bueno, aquí muchos de los proyectos surgen de adaptarse al cambio de legislación. Un ejemplo, tema de vitaminas. Un ejemplo de esto es una automatización que hicimos de dosificación de vitamina para estar siempre en rango y evitar que esto fuera estar en contacto con los operadores. Entonces se dejó una automatización en automático de la vitamina. Ingeniero, le quiero Resolver. hacer una pregunta, Sí, ingeniero David, porque mucho de nuestra audiencia no conoce la parte de aplicación de vitamina, porque no es usual. Es muy usual en Centroamérica, pero no es usual en todos los países de Latinoamérica. Y nosotros tenemos realmente audiencia desde los ingenios de Florida y Luisiana hasta los ingenios de Argentina. Entonces, si nos comenta un poquito por qué el tema, pues en Centroamérica es fuerte de vitaminar el azúcar, nos comenta, por favor. Ok. De la parte legal de los ingenios debe llegar
5 partes por millón de vitamina A al azúcar para que este nutriente pueda llegar a los bebés y niños y a la mayor parte de la población. También aprovechar oportunidades de mercado es otra forma de donde surgen los proyectos. Nuevos tipos de calidades de azúcar, nuevos tipos de proveedores con nuevos exigencias. Un ejemplo de esto fue en el año 2014, eh, un proyecto que hicimos en conjunto con el ingeniero Federico, que fue el tema del azúcar 150. Esto no era que era algo nuevo que se estaba haciendo, porque ya lo hacían en Guatemala. Entonces, nos dio la oportunidad el ingeniero de ir a conocer estos proyectos en Guatemala, pero se hacía con remelt. Entonces, uno eh, de los objetivos, uno de las principales hitos que se nos puso fue que lo usáramos con los equipos que teníamos. Entonces empezamos a revisar con todo el equipo y la otra era que solo teníamos los 6 meses de mantenimiento. No podíamos poner nuevas centrífugas, no podíamos montar un tacho nuevo para hacer la, el azúcar 150. Entonces, con esto surgieron nuevas ideas. Un ejemplo de ellas fue segmentar, en ese tiempo fundíamos todavía, fue la separación de fundidos. El azúcar fundida tiene un aproximado de 30.000 unidades de color, entonces eso siempre se iba a clarificación de meladura. Entonces esto nos hizo separar esto, separación de los infines para producir crudo y blanco, y el fundido de tercera enviarlo al crudo, y dejar un tacho de los ya existentes para crudo. Entonces la operación se volvió más ágil por una exigencia de un nuevo cliente. Entonces separamos crudos, separamos fundidos, mejoramos cortes en templas, entonces todo esto dio un proyecto bastante grande que lo hicimos durante el tiempo establecido. Y la inversión fue más que todo en separación de equipos. No hubo una inversión en nuevas centrífugas ni en nuevos tachos. Entonces esto sí nos dio una fortaleza de equipo en ir conociendo nuestra fábrica y saber que se podían hacer cosas donde otros no lo habían hecho de la misma forma. Logramos el mismo objetivo con menores costos y con diferentes formas de resolver los problemas. Entonces, una parte fundamental que se tiene en los proyectos es ver proyectos parecidos o proyectos que se asemejen a lo que estamos haciendo para resolver mismos problemas de distintas formas. Ingeniero, le quiero Sí, hacer dos preguntas que para nuestra audiencia, porque es importante que, o sea, primero, ingeniero, quería con el azúcar 150, que es de lo último que nos ha estado hablando, es 150 y Icumsa de color. Esta es así un es. azúcar que es muy especial para los que no la conocen, porque ustedes saben que el refino anda en 45 unidades de color. Y el 150 anda en abajo de 150 Bueno, unidades de color y muchas veces se tiene que hacer en 130 porque todo el azúcar sulfitado, ustedes saben que sí se deteriora el color con respecto al tiempo. Entonces ya cuando llega el barco a traerlo, es conveniente producir 130 para que por algún deterioro de color, porque es sulfitado, llegue a esos valores. Entonces, ingeniero David, una de las preguntas principales que me gustaría hacerle y que si quiere usted reactiva su video porque está bien. al final usted es el actor principal Gracias. de este café. Eh, yo estoy tomando un café muy rico guatemalteco que también es muy bueno y el café hondureño que es buenísimo. Ahí van a salir los compañeros de México, de Veracruz, a decir que es muy bueno también de toda el área de Córdoba, de Veracruz y los compañeros de Costa Rica y los de Colombia. Pero bueno, salud con el café. Entonces, la primera pregunta, si les puede explicar un poco de hasta dónde llegó la sulfitación y qué mejoras ha logrado usted en sulfitación, ingeniero, para tener tan buen desempeño en ese azúcar 150 de color, que Sí. realmente es un azúcar intermedio entre el estándar y el refino y que tiene muy buen precio y se vende mucho en Sudáfrica y en otros países. Esa es la primera pregunta. Si quieren, nos contesta esta y de ahí le hago otra de lo que ya nos platicó. Adelante. Gracias, Inge. Fíjese que este fue un proyecto bastante integral, porque eso se tomó desde el área de tratamiento de jugo hasta la salida del envasado. Entonces, tomamos dentro del equipo, tuvimos más de un mes de planificación, revisando qué era lo que nos daba color.
Primero era el tema de la separación de los fundidos, el fundido de tercera que nos da una gran cantidad de color. La otra es la sulfitación. En esa época, eh, gracias a Dios, me dejó experimentar bastante con ideas que teníamos en la torre de platos. Hicimos una modificación para incrementar el área de absorción. Entonces se hicieron las pruebas de inundación durante mantenimiento y ya se tenía algo previo que era en la torre de sulfitación de meladura. Entonces hicimos algo parecido, hicimos lecho empacado con CPVC. Entonces eso nos ayudó bastante a incrementar el área de contacto e incrementar la absorción de azufre. La otra fue el incremento del azufre, que de punto 15, punto 20 que teníamos, lo pasamos a punto 30, punto 35 kilogramos por tonelada de caña. Entonces, esto esperando a que nos mejorara bastante el color. La otra es el manejo de pHs en jugo claro y en meladura, que sabemos. Perfecto, perfecto. Quiero hacerle de una vez dos preguntas. Hablando de regresemos a la vitamina y comentar pues que para la audiencia que no conoce, hay un instituto centroamericano, el INTECAP, que, que mira la parte nutricional de Centroamérica y fue muy famoso sobre todo en el siglo pasado, pues antes de llegar al 2000. Y ellos vieron qué podían hacer en los países para poder servir como medio para llegar a una buena alimentación a la población. Y decidieron fortificar con azúcar, con vitamina A, el azúcar. Y realmente eso se volvió ley en varios países de Centroamérica. Entonces quería preguntarle a usted, ¿usted qué piensa de eso, ingeniero David? Y la segunda pregunta, que para mí es importante, usted trabajó en el grupo Pantaleón, donde hay un benchmarking. eh, el grupo Pantaleón es un grupo muy proactivo, muy técnico y donde pues creo que tanto como usted y yo compartimos nuestros conocimientos, pero también recibimos muchos conocimientos de toda esa buena relación que hay entre las plantas. Que nos comente también cómo mira usted esa integración técnica que puede haber en un grupo grande que también es muy abierto, ¿verdad? Muy abierto a compartir y no solo internamente, sino que externamente con otras plantas azucareras. Lo escucho. Muchas gracias. Ok, con lo primero de la vitamina Inge, yo fui parte del Comité Técnico Nacional y Centroamericano para la fortificación de vitamina, donde se hizo el reglamento centroamericano y hondureño. Entonces sí creo que es de suma importancia el saber que con el azúcar, que es un alimento masivo, se pueda llegar y darle nutrición a niños que no tienen otra forma de adquirir vitamina A. De las cosas que se quedaron en el tema de mejorar es el que el ente distribuidor de azúcar fuera el final fortificador, pero las autoridades indicaron que no, que cada ingenio era responsable de esto, entonces cada quien asume la responsabilidad y eso nos ha llevado a otras innovaciones. Y al distribuidor ya solo verifica que cada ingenio esté cumpliendo dentro de la norma, entonces yo creo que es de suma importancia, porque es una forma en la que se puede nutrir a los niños, por lo menos en Honduras, de una forma en que les llega azúcar y puede es azúcar vitaminada, que evita muchas enfermedades, defectos de embarazos a la mujer embarazada. Entonces sí creo que es de suma importancia. Con el tema del compartir, yo creo que es de las cosas que tengo que agradecerle, le agradezco en público. Él siempre me dio la oportunidad de ir a conocer todos los ingenios en Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, donde yo aprendí formas distintas de resolver problemas. El mismo problema que teníamos nosotros, otra forma en que ellos lo resolvieron. Ver proyectos que ellos estaban ejecutando. Un ejemplo, cuando montamos el proyecto del filtro de banda que montamos nosotros, eh, en Córdoba, y creo que es el que es más general. Yo pude verlo operar en Nicaragua, lo vi y todos los inconvenientes que ellos tuvieron, fueron muy abiertos en decirme qué inconvenientes habían tenido, qué cosas mejorar. Entonces, cuando ya hicimos el proyecto nosotros, veníamos con menos dudas y más fácil de hacer el montaje. Entonces, creo que en parte de los proyectos, y eso lo mencionamos en la parte de gestión integral de proyectos, si hay proyectos similares, el compartir. Entonces, porque se evitan costos, se evitan retrasos, se pueden adelantar obras, se pueden ver cómo se mejora el mismo proyecto. Entonces, en la parte integral de proyectos es una parte esencial
conocer si hay proyectos similares y tomar las lecciones aprendidas de estos proyectos. Y proyectos de innovación, yo siempre tuve la cercanía con todos los jefes de fabricación, personas con mucha experiencia dentro de Pantaleón, que nos apoyaban y preguntábamos sin ningún miedo y nos daban toda la información y la parte de estudio siempre, el seguir aprendiendo, estudiando y conociendo. Entonces creo que sí, ingeniero, es de la parte fundamental como técnicos azucareros. La apertura, yo siempre he dicho que una de las ventajas de la industria azucarera es su apertura. Yo pregunto, me dan información sin ningún inconveniente, salvo datos que son económicos, pues que no se pueden solicitar, sino datos técnicos. Creo que sí ayuda bastante esa apertura que se tiene en la industria azucarera, tanto la centroamericana que he conocido, y no sé, en la industria mexicana me imagino que debe ser igual, colombiana, que son industrias bastante abiertas a apoyar a los demás ingenios. Le agradezco mucho, ingeniero. No, estas reuniones van a ser realmente leves, de poco corto tiempo, porque la idea es pues dar una idea y una inquietud. Al final de esta reunión le vamos a dar los datos del ingeniero David Oliva para que el que quiera alguna duda, él es muy abierto y muy técnico, le escriba y pregunte más de los temas. Me gustaría que tocáramos en el área de proyectos, estimado ingeniero. Yo sé que usted es experto en proyectos y que estudió ahorita proyectos y que nos comente un poquito de esa parte, pero que también lo ligue a el tema de bajar recirculaciones. Mire, ingeniero, yo he impulsado eso de las recirculaciones, yo uso mucho, nosotros tenemos, por Sucrotec, hemos impulsado el SJM real, que es un cálculo real de los sólidos que van hacia el azúcar versus los que van a la miel final en el sistema de templas. Y siempre le hago hincapié que cada vez que nosotros disolvemos sacarosa, no le vamos a sacar el 100%, no es posible. Digamos que en el mejor de los casos, 80, 79, hablemos de 84, pero lo demás se va a ir en la melaza, no, y va a ser también parte de los indeterminados del sistema de templas. Entonces, usted ha sido muy innovador en esa parte de cero recirculaciones, que le cuento, por ejemplo, aquí en Guatemala, uno de los ingenios más líder en Guatemala en eficiencia de procesos, trabajó proyectos de cero recirculaciones desde hace años, ¿verdad? Entonces, eso es buenísimo porque eso le va a subir la recuperación de la fábrica. ¿Nos puede comentar un poquito de su punto de vista y ligarlo también al tema? eh, pues es muy interesante cuando usted comenta de los tipos de proyectos que hay, cómo salen, cuáles son. Entiendo que hay unos que son porque hay un problema y hay que resolverlo inmediatamente, otros porque son de innovación para algo que se busca. Entonces, que nos pueda ligar a su expertaje en este estudio de posgrado que tiene y hablar del tema, ¿verdad? Se lo agradecería mucho, ingeniero. Sí, fíjese que este es un problema, es resolver un problema que ahí siempre se da en los proyectos, pero este es un iterativo. ¿Por qué es iterativo este proyecto? Porque usted no lo puede decir, voy a hacer esto, esto y esto, como se hace en el montaje de un clarificador, que ya sabe que tengo que hacer obra civil, montaje de la pailería, montaje del, del agitador, las paletas, todo, la parte eléctrica. Este es iterativo porque voy haciendo prueba y error. Entonces, en esto sí, bueno, se nos dio la oportunidad porque se presentó de esa forma, sabiendo que a la hora de implementar iban a surgir nuevas oportunidades de avanzar en el proyecto. Lo que se hizo inicialmente fue ver qué podíamos eliminar. Entonces, primero se hizo lo que queríamos, el objetivo, que era llegar a cero, no sé, cero recirculación es dejar de fundir magma B, magma C y quitar todas las mieles ricas que estábamos llevando hacia la fábrica. ¿Por qué se planteó esto? Por el tema de incrementar molida, reducir tiempos de espera, tiempos de pérdida en los tachos. Entonces se planteó esa forma. Entonces se puso los diagramas, se hizo un diagrama de qué era el concepto realmente de lo que queríamos. Se explicó que iban a haber inconvenientes y así fue. El primer inconveniente que encontramos fue equipos que estaban subdimensionados.
pero con las recirculaciones se ocultaba la falla del equipo, eso fue Y mucho más sobre el grande. óxido de calcio, Calviva, solo sí quería hacerle un comentario. Realmente en México hay muchos ingenios que toda la vida han usado solo, no conocían cal hidratada porque por cuestiones de donde estaban. Entonces, tal vez en Centroamérica es de las puntas de lanza en la que le tocó a usted vivir, ¿verdad? Sobre todo en Honduras, el Sí, uso de no cal hidratada, sino que óxido de calcio. cal viva. ¿Me Sí, puede comentar un poco de ese proyecto, ingeniero? Para sí, ya ir finalizando. gracias, Inge. Fíjese que eso, así usted tiene toda la razón, lo comenté, creo que fue en Centroamérica, sí fuimos los primeros, porque yo ya sabía de la operación en México, en Colombia, en Sudamérica, que usan óxido de calcio. Entonces a mí me extrañaba porque en Centroamérica no utilizábamos óxido de calcio. Entonces empezamos a hacer pruebas de laboratorio, pruebas de solubilidad, no solo lo hicimos con óxido de calcio, lo hicimos con permanganato también, ve, con óxido de magnesio. También hicimos las pruebas de laboratorio con óxido de magnesio, óxido de calcio y la cal hidratada. Hicimos las pruebas para ver quién era el que alcanzaba el pH, incrementos de pH más altos, quién tenía mayor solubilidad, quién daba menos sedimentos y el que daba la mayor temperatura en solución. Entonces hicieron varias pruebas de laboratorio. Eh, ya después de las pruebas de laboratorio hicimos la primera prueba física. Bueno, hubieron un montón de inconvenientes porque no sabíamos cómo manejarlo. Un ejemplo, el traslado, que es más pesado. Entonces hubieron inconvenientes en las pruebas. Ya después, en la operación real, en el ingenio, nos dio una gran cantidad de beneficios. Una mejor solubilidad. Pensábamos que no iba a dar más miel final, no hubo inconveniente. Abrasión en los equipos, tampoco tuvimos abrasión en los equipos. Entonces, sí, ya se ha utilizado desde el 2018. Desde el 2018 se está utilizando óxido de calcio. Entonces, sí nos ha dado un buen resultado. Variabilidad del pH, reducción de variabilidad del pH, que creo que son de los proyectos que con el jefe de instrumentación empezamos a implementar, que era reducción de variabilidades para mejor operación de los equipos, tanto pHs, temperaturas, flujos. Entonces, esa parte de variabilidad, de ahí empezamos a tomar la idea nosotros de ir reduciendo variabilidades en los demás parámetros de la fábrica. Entonces, eso nos dio una oportunidad para abrir otro proyecto. Entonces, óxido de calcio creo que ha sido de las cosas que costó un poquito, eh, pero sí dio un resultado bastante bueno. Y se ha utilizado de las dos formas, tanto como lechada de cal y después pasamos a sacarato, solo con meladura. Y ya en la última etapa empezamos a hacer pruebas para alcalizar la cachaza con jugo filtrado de los filtros de banda. Entonces también fue otro beneficio que hemos ido buscando con el óxido de calcio y buscar reducir la cantidad de agua que se reprocesa en la fábrica. Entonces la parte de óxido de calcio Inge, ha dado un beneficio, solo que también aquí hubo un cuidado bastante grande en el tema del balance estequiométrico. Entonces, para ver si realmente el peso de cal aplicado en óxido de calcio y hidróxido de calcio nos da el mismo beneficio por la diferencia de precios. Entonces, eso sí, se hace el balance, se revisa y se presenta. Entonces, ya cada ingenio, particularmente con sus consumos, puede presentar el proyecto y va a ver si le da el beneficio. A nosotros nos dio un buen beneficio tanto en reducción de consumo y en la parte de comparativa de precios, hay una reducción de precios también. Entonces eso se puede revisar y ayuda bastante, Inge. Eso, la otra cosa fue el equipo, que inicialmente fue uno de los temores que teníamos con el equipo para el apagado de la cal. Nosotros utilizamos los mismos equipos que teníamos para hidróxido de calcio y no hubo ningún problema con el tema de apagado. Entonces, el tema de seguridad no hubo inconveniente y se sigue utilizando todavía el óxido de calcio. Perfecto, Inge, yo lo felicito. Quiero comentarles a todos, pues que vamos llegando ya al final de nuestro café. Vamos a tener más de estos. Como dice el ingeniero, este es un proceso iterativo. Este es el primer café que tenemos y realmente lo que queremos es, no es como una conversación, un conversatorio con un experto y vamos a seguir teniendo más sobre diferentes temas. Estamos muy de acuerdo que pueden haber puntos de vista diferentes que los que aquí tratamos, porque si algo he aprendido yo en los ingenios es que
uno no siempre tiene la razón. Uno tiene un criterio, una forma de cómo le han resuelto las cosas y uno se encuentra con otros ingenios en otros lados que abordan el problema de una diferente manera y pueden tener también una buena solución. Y nosotros como Sucrotec, como consultores, también operamos así. No, no somos de los consultores que llegan y dicen, aquí yo digo, aquí así se hace. No. Juntamos y hacemos, le cuento, ingeniero David, hacemos trabajo en equipo con las operaciones para ver puntos de vista y ver de qué manera encontramos las soluciones, poniendo también nuestro criterio en base a las operaciones que hemos visto. Entonces, yo le agradezco muchísimo, ingeniero. Vamos a dejar la hoja con los datos del ingeniero y para mí es un gusto. Me despido de usted. Un abrazo, espero verlo pronto. Nos vemos Igual, en Honduras en poco tiempo y que Dios lo bendiga. Saludos por la casa. Gracias, Inge, y gracias a todo el auditorio por habernos dado la oportunidad de poder platicar algo que nos apasiona, que es el azúcar y la hecha de proyectos, que creo lo que mantiene vivo el espíritu de los ingenios, que nunca es lo mismo todos los años.